Muy bien, ahora que tenemos el modelo matemático del sistema de suspensión simplificado, lo siguiente es obtener su función de transferencia, que básicamente para realizar el análisis más sencillo, pues usamos esta metodología que es aplicar la transformada de Laplace al modelo dinámico, modelo matemático con condiciones iniciales iguales a cero. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos de la ecuación diferencial que ya hemos obtenido mediante la mecánica lagrangiana o mediante la mecánica de Newton. Aquí el método es libre y es dependiendo de cómo nos vamos acomodando y qué metodología nos funciona más o nos acomodamos más. Muy bien, pues tenemos ya las diferencias de velocidades, la diferencia de posiciones y la aceleración multiplicados por sus coeficientes respectivos, igual a 0. Después de eso, nosotros lo que vamos a hacer es, por factorización, vamos a pasar del lado izquierdo todo lo que dependa de x0. Entonces aquí sabemos que por propiedades se usa la propiedad distributiva, que es b por esta derivada, b por esta derivada. Y aquí también, k por esta posición y k por esta posición. Entonces vamos a tener todo lineal, pero ahora vamos a pasar donde esté x0 del lado izquierdo y donde tenemos x1 del lado derecho, o también lo pueden tener lo que dependa de x0 del lado derecho y lo que dependa de xy del lado izquierdo. No hay ninguna forma exacta, es conforme al gusto del diseñador. Y ahora sí que tenemos de un lado x0 y del otro lado todo lo que depende de x1, ahora sí aplicamos nuestro operador, la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad. Muy importante para que se conserve la igualdad. Si solamente aplicamos la transformada de Laplace de un lado, esta igualdad ya no se cumple. Entonces hay que aplicar nuestro operador matemático en ambos lados de la igualdad y con condiciones iniciales 0. Muy bien. Aquí sabemos que el operador matemático distribuye por la suma, entonces es la transformada de Laplace de esto, la transformada de Laplace de la velocidad y la transformada de Laplace de la posición. Igual, del mismo modo, aquí distribuye el operador matemático con la velocidad y con la posición. Entonces, la transformada de Laplace para esta segunda derivada es s al cuadrado y x de 0, como depende de t, aquí cuando se le aplica la transformada de Laplace, ahora va a depender de s. Para el segundo caso igual, tenemos primera derivada, entonces vamos a tener s a la 1. Y igualmente, x de 0 depende de t, pero cuando le aplicamos transformada de Laplace, ahora depende de s. Igual aquí, la k no tenemos ninguna derivada, entonces es s a la 0, s a la 0 es 1, entonces ya no aparece s, y x de 0 depende de t, ahora aquí depende de s, cuando aplicamos transformada de Laplace. Y del mismo modo, del otro lado de la igualdad, aplicamos transformada de Laplace, tenemos la primera derivada, entonces ponemos s a la 1. Continuamos, x1 depende de t, y aquí depende de s. Y aquí, pues como no tenemos derivada, simplemente vamos a poner xy dependiente de s. Y ahora esta ecuación ya la tenemos toda dependiente de s. Muy bien, ¿qué sigue? Del lado izquierdo lo que vamos a hacer es factorizar a x de 0 que depende de s. Si observan, aquí esto es como si fuera un factor común, es decir, en esta suma aparece x de 0, en esta suma aparece x de 0 y en esta suma aparece x de 0. Entonces yo lo puedo sacar de esta manera, x de 0 que depende de s multiplicado por la suma m de s al cuadrado, b de s y aquí solamente está k. Y así nos queda la expresión. Y del lado derecho hacemos lo mismo. Observe que también se repite xy de s. Entonces sacamos a xy como factor común y nada más nos queda b de s más k. Entonces aquí lo que quiero puntualizar es que es muy importante tener de un lado de la igualdad a x de 0 y del otro lado a xy. Entonces no importa que tú tengas xy del lado izquierdo o del lado derecho, lo importante es que estén estos en el mismo lado de la igualdad, es decir, de un lado puros x0 y del otro lado puros xy. Muy bien, entonces por definición sabemos que
La transformada de Laplace es el cociente de la salida entre la entrada dependiente de S. Entonces nuestra función de transferencia, lo único que hacemos es pasar dividiendo para acá y también dividiendo para acá, o como ustedes quieran. Lo importante es que quede el cociente x de 0 de S y abajo xy. O, dicho de otra manera, la salida entre la entrada. Todo dependiente de la frecuencia o dependiente de S. Entonces nuestra función de transferencia es esta expresión. Un cociente donde va a estar en el numerador b de S más k y en el denominador ms cuadrada más bs más k.